En este momento presento a nuestro predicador, un invitado especial. Le conocimos en el año 2002, hace 19 años, en la ciudad de San Francisco de Macorís. Para ese entonces él era un empresario, un hombre de negocios, y lo entusiasmaron a que diera una campaña en un grupo pequeño, en un programa que teníamos en San Francisco. Y efectivamente fue y dio la campaña. Y después que predicó a Cristo Jesús, su amor, su salvación, nada lo ha parado. Esa vez que predicó y saboreó presentar a Cristo y ver las almas salvarse, no se ha parado. Ha predicado en grupitos pequeños, en grupos grandes, iglesias gigantes, iglesias de todo tipo, alrededor de todo el país y aquí en Estados Unidos en varios lugares. Es un entregado al Señor, es un hombre dedicado a la obra de Dios, dejó las empresas y se dedicó al Señor. En este momento es pastor asociado con el pastor Caña, Richmond Hill, de Richmond Hill, y estamos muy contentos a este hombre que con su vida se ha dedicado a eso, que hoy sea el portavoz de Dios. Su hermana lo acompaña y lo escolta, conocido por ustedes, Celeste Arias. Así que, Aquilino Arias, muy bienvenido. Dios te use poderosamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo primero que debo decir, que a Dios sea la gloria. Antes de iniciar, quiero pedir la bendición a Dios. Oremos. Cariñoso Padre de los cielos, en este momento aquí estamos, tal como somos. Solamente queremos el perdón de tus pecados y que tu nombre sea engrandecido en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico se encuentra en el libro de Salmos, como dijimos, Salmos 143, ¿verdad? Versículo 10. El libro de Salmos 143, 10. Dice el texto bíblico: ¿verdad? Salmo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Tú eres Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dios bendiga su palabra. Cuando yo estaba analizando este texto bíblico, me encantaron varias cosas. Número uno, que el salmista David dice aquí que le enseñe. Da a entender que para hacer la voluntad de Dios es difícil por nosotros mismos. Nosotros los cristianos vivimos a veces luchando por querer ser fiel, por querer hacer la voluntad de Dios. Y no una ni dos veces, a veces caemos, a veces nos deprimimos, a veces nos sentimos solos, vacíos. Y a veces uno no entiende todas esas cosas. Así le pasó al salmista David. Él era un hombre de Dios, pero en un momento se sintió afligido y él quería hacer la voluntad de Dios. Y es lo que todos nosotros como cristianos queremos hacer. Ahora, hay tres causas que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Tres causas. La primera es el yo. En Mateo 11:29 dice Jesús: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese yo es terrible con nosotros. Aún en la iglesia a veces nosotros queremos manipular a Dios. A veces tomamos cosas que Dios no quiere que hagamos. Y esa lucha que tenemos con nosotros mismos es difícil vencer. Ese yo. Pero
Cristo Jesús dice, aprendan de mí. Es nuestro maestro, nuestro profesor, y con él sí podemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Hay otra causa. Ya esta causa es diferente, porque esta causa no depende de nosotros, sino de la lucha que tenemos como cristianos. Dice el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas de este siglo, contra huestes de las regiones celestes. O sea, esta sí es terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un ejército del enemigo en orden. Principados, o sea, si lo llevamos a la milicia, al ejército, vemos que en los ejércitos hay comandantes, dirigentes de batallones, coroneles, capitanes, y una multitud, es un ejército. Así hay un ejército tratando de que nosotros como cristianos no derrumbemos, caigamos. Y esa lucha la tiene cada cristiano día tras día. Terrible lucha. A veces tú quieres hacer cosas buenas y a veces el enemigo te hace hacer otras. Acuérdense cuando el apóstol Pablo inició su ministerio, él dijo: lo bueno que yo quiero hacer, ¿qué pasaba? No lo hago, sino lo malo que no quiero hacer. Esa lucha, Satanás se aprovecha. Satanás quiere llevarte a hacer cosas terribles, quiere destruir tu vida. Y esa es día tras día que nosotros como cristianos estamos así. A veces siendo religiosos no lo sentimos. Y otra cosa que me gusta es que los que no son cristianos no pasan esta lucha. A veces tú dices, pero lo del mundo viven su vida, hacen cosas y todo bien, y nosotros que queremos serle fiel a Dios, eso es lucha, pruebas y luchas. Porque la Biblia dice en Santiago que Dios no tienta ¿qué? A nadie. Dios no tienta a nadie. Satanás le encanta eso. Le encanta ver hogares destruidos, le encanta ver familias, le encanta ver jóvenes fuera de la iglesia. Él busca todos los medios para acabar con tu vida. Él quiere ganar la guerra. Hay una tercera causa, y ya esa depende mucho de nosotros. La tercera causa, esa causa es el descuido, el desinterés y el poco uso de los instrumentos que Dios pone a favor de nosotros. Esos instrumentos, dice el libro de Efesios capítulo 6, 11. Efesios capítulo 6, 11 dice: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Hay otras versiones que dicen revestido, así dicen otras versiones. Y yo cuando escuché una de esas versiones dice revestido, yo me acuerdo cuando yo era muchacho que mandaban a hacer los pudín en los días de los cumpleaños. Decían: yo quiero que tú seas revestido de chocolate o revestido de vainilla, o sea que le pusieran mucho más. Pues así quiere decir esto, que nosotros tenemos que revestirnos de las armaduras de Dios. El que no cada día usa como militar, como soldado de Cristo, esas armaduras, tiene problemas. Ahora tú me dices, ¿cuáles son las armaduras? Aquí dice Colosenses 6, Colosenses 4:2 habla de la oración. Dice que hay que perseverar. ¿A dónde? En la oración. Hay que perseverar, hermanos. Ese es el motor primero del cristiano, orar. Orar sin cesar. Y allí es cuando el enemigo le encanta que tú te descuides y que no ores y que te pone a hacer cosas para que te olvides de la oración. Esa es la primera armadura que tiene que tener un soldado de Cristo Jesús. Pero también
Dice aquí en Efesios 6, 17 que tenemos también que usar diariamente la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que orar. También otro instrumento es la justicia de Cristo, que está en Efesios 6, 14, para aquellos que anotan. Me gusta esta, que es Primera de Corintios 1, 18, que habla del poder del evangelio a través de la cruz. Esto es un orden, hermano. Lo primero que el enemigo quiere que tú no ores. Y lo primero que debe hacer un cristiano es orar. Desde que amanece el día, lo primero que debemos hacer es orar. Estudiar la palabra de Dios, mantener nuestra fe y el amor, tener la justicia de Cristo y predicar el evangelio de Cristo Jesús. Eso es de todo cristiano, hermanos. Estas son las causas que nos impiden tener una buena relación y una armonía con nuestro Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabe que va a enfrentar estas tres causas que quieren impedirte. Ahora me encanta, hermanos, que Dios siempre tiene soluciones para todo. Como yo enumeré tres causas, ahora voy a enumerar tres maneras para poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a buscar el libro de Proverbios, el capítulo 1 y el versículo 33 de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Lo primero que debe hacer alguien que quiera hacer la voluntad de Dios es aprender a escuchar a Dios. Me acuerdo cuando Dios llamó a Samuel, que le habló 3 veces y él no entendía que le hablaba a quién. Dios. 3 veces le habló a Samuel. Pero fue diferente cuando Dios le habló a Abraham, que eso está en Génesis 12, 1 al 2. La cosa es diferente. Cuando Dios le habló a Abraham, Abraham escuchó. Es maravilloso aprender a escuchar a Dios. Mucha gente dice: oye, Dios no me habla, yo ando de aquí para allá, no sé qué hacer. Pero te has dado cuenta que tenemos una boca para hablar, ¿verdad? ¿Y qué? 2. O sea que debemos mejor aprender a escuchar y no hablar. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando oramos, cuando estudiamos la palabra, mira, te lo prometo que Dios te va a hablar. Si tú vas con el corazón y estudia la palabra de Dios, ora a Dios, Él te va a hablar. Porque a Dios le encanta hablarle a sus hijos. Le fascina eso. Pero nosotros en el bullicio, en el ir y el venir y el hacer y el afán, no escuchamos a Dios. Y para hacer la voluntad de Dios debemos aprender a escuchar a Dios. Hay una segunda también. La segunda, para uno aprender a hacer la voluntad de Dios, debemos caminar con Dios. Me acuerdo una vez un pastor que me dijo a mí: mira, cuando tú eres cristiano, tú tienes que andar 24 horas con Jesús. Yo no entendía eso, porque yo decía: ¿cómo yo ando con Jesús? El afán del trabajo, ¿cómo yo ando con Jesús? 24 horas con Jesús. Si va en el carro y prende un CD y oye una música cristiana, ya te sientes bien en el espíritu.
Si llega a un lugar y hay alguien, dile que Jesús lo ama. Pero siempre esté 24 horas en conexión con Dios. Aquí está el ejemplo. El primero fue no. Dice la Biblia que en Génesis 5:24 que no caminó con Dios y caminaba de aquí para aquí y de allá para acá. ¿Y qué sucedió? Dios se llevó a no. Porque cuando tú estás cerca de Dios, cuando tu relación es buena con Dios, es que tú no vas a saber vivir sin Dios. No vas a poder vivir sin Dios, porque ya tú sientes que no eres nada si no estás con Dios. Y debemos aprender a caminar con Dios. Una tercera, y esta me encanta, la tercera. Dije que iba a predicar un poco corto porque vi que se hizo muchas cosas y no lo voy a hacer tan largo. Pero me gusta esto, porque la tercera manera de hacer la voluntad de Dios, y la más importante de todas, la vamos a ver en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7 y el versículo 9 de Deuteronomio. Busquen su Biblia, porque yo creo que aquí está lo más importante de lo que estoy predicando. El libro de Deuteronomio 7:9. La tercera manera de hacer la voluntad de Dios es amar a Dios. Dice el texto: reconoce pues que el Señor tu Dios, dice, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí voy a hablar de algo muy importante. Yo desde pequeño soy adventista del séptimo día. Cuando llegué a la adolescencia, ya casi un joven, me sentía vacío. No sentía nada de la iglesia. Porque yo, estando en la iglesia, lo que escuchaba era mucho que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que no puede hacer esto, y mucho señalamiento, y que el primer anciano, en la época mía, ahora los ancianos son buenísimos, son gente buena, pero en la época mía no eran fáciles. Bueno, allá está el pastor capellán, que lo quiero como un padre, que fue pastor de mi iglesia, la central allá. Tremendo hombre de Dios, un siervo de Dios. Y buenos consejos me dio el pastor capellán. Un abrazo de lejos. Y yo me acuerdo que yo no hallé qué hacer y me fui de la iglesia. Me fui. Me acuerdo cuando me fui de la iglesia, quería hacer cosas malas, pero como desde pequeño estaba formado como cristiano, como adventista, siempre que iba a hacer algo que los otros hacían me echaba para atrás. Sentía que el espíritu no me dejaba, pero entonces no disfrutaba la iglesia. Cuando iba a la iglesia me sentía mal. Yo no entendía eso, pero me acuerdo que un día escuché el anuncio en el campamento que decía: gran campamento de Gaspar Hernández, el lugar de los grandes encuentros. Y yo puse mucho énfasis en el lugar de los grandes encuentros. Dije, bueno, pues yo voy a ir para allá, porque a mí me hablan de Dios, de Jesús y esto, y yo no siento nada. Y me fui. Cuando estoy allá, me acuerdo que desafié a Dios. Yo vi los muchachos jugando básquetbol, contento todo el mundo, y yo estaba triste. Pero yo dije, bueno, yo voy a ver si es verdad que Dios existe. Lo desafié. Dije, me voy a levantar mañana bien de temprano y me voy a ver el alba cuando salga. Voy a ver el nuevo día. Y allí yo voy a intentar lo que dije ahorita, escuchar a Dios. A caminar de ahí en adelante con Dios y caminar y conocer a Dios. Cuando estaba allí temprano, cuando comenzó a salir a rayar el sol en el mar, yo le dije, bueno, Dios, si tú existes, yo quiero escucharte, yo quiero sentirte, yo quiero saber que hay un Dios, porque yo puedo testificar de ti.
porque yo no siento nada. Y fui sincero. Le pido mucho perdón por eso. Pero en ese momento me sucedió esto, y lo voy a decir aquí. A mí me llegó un estruendo al cuerpo entero, una cosa que yo no podía resistir. Y cuando me llegó eso, me sentí como lo que menos vale en esta tierra, como una basura. Yo no sabía qué hacer, lloraba, una porquería. Y entonces en ese momento me pasó como una película por la mente. Una película, y yo estaba viendo la vida mía desde pequeño. Si yo pudiera enseñárselo, cuando usted prende un televisor y puede ver cosas por cosas, así la veía yo mismo de mí. Y cuando veía en un momento, que siempre eso le pongo importancia, en un momento viendo la película vi una vez que yo venía de Montecristi con mi hermana, no ella, una que se llama Katy, y yo venía manejando, ella al lado. Y en ese momento yo me dormí y había un camión delante de eso grande, yo venía a velocidad. Y cuando me dormí oí que Dios me voció, me habló, y yo desperté, oí una voz. En ese momento no conocía a Dios, pero oí una voz. Y cuando hice así, solo tenías fracciones de segundo, hice así y salvé la vida de mi hermana y la mía. No fui yo, fue Dios. Pero vi eso y ahí comencé a llorar. Lloraba así y le dije: Señor, perdóname. Desde ese momento quedé marcado con Dios. O sea, yo puedo decir que conozco a Dios, porque Dios me habló y porque Él es grande en misericordia, porque Dios es maravilloso. Porque tú puedes decir: sí, Dios existe, porque Dios ha estado conmigo, Dios me ha hablado. Si no fuera por Dios, quizás cosas peores me habían pasado en mi vida. Y míralo, en este versículo aprendí yo por qué yo no conocía a Dios en la iglesia. Y por eso lo voy a leer de nuevo. Y les dije: vamos a poner atención en este texto bíblico. Lo voy a leer de nuevo. Dice aquí: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para, aquí me paro, para. Lo que pasaba fue que en la iglesia, desde chiquito, yo nada más conocía que había que guardar los mandamientos, que había que obedecer a Dios, que había que hacer las cosas para Dios, y todo era obediencia y regla, y yo no entendía. Pero en este texto sí yo entendí, porque lo primero que yo tengo que hacer es amar a Dios. Y eso es lo que dice este texto bíblico. Dice: y la misericordia para los que le aman. Entonces, si yo no amaba a Dios, ¿cómo voy a guardar sus mandamientos? Lo voy a hacer como una regla, lo voy a hacer porque me van a dar una pela, lo voy a hacer esto. Pero es maravilloso cuando tú amas a Dios y le obedeces por amor, porque ahora tú lo disfrutas, tú eres feliz. ¿Por qué? Porque no hay que traerte a la iglesia, no hay que obligarte. Tú vienes por el amor a Dios. Tú vas y predicas por amor a Dios. Y qué lindo es obedecer a Dios y amar sus mandamientos, porque tú lo amas. Y por eso me gusta este texto bíblico que dice así, y lo voy, por última vez, perdónenme, lo voy a leer. Dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, y Dios fiel. Dios es fiel, hermanos. Él es fiel, que guarda un pacto, como estaba hablando la escuela sabática, que Él guarda ese pacto. O sea, en otras palabras, Él no te va a fallar nunca. Y la misericordia para los que le aman. Qué lindo es amar a Dios. Y dice después: y guardan sus mandamientos. Yo estaba al revés y nunca iba a entender a Dios, porque yo quería guardar los mandamientos sin amar a Dios, y se me hacía muy difícil.
No sé cuántos pueden estar pasando en este momento por algo similar, pero es maravilloso amar a Dios. Es precioso, hermano. Dios es fiel. Dios es lo más grande que puede haber en esta tierra. Voy a contar como último otra cosa que me sucedió cuando yo decidí ir a la universidad a estudiar teología. En ese mismo instante yo iba a trascender de un simple hombre de negocio a un hombre de negocio a nivel internacional. Había un contrato que yo iba a firmar en ese momento para comenzar a recibir materia prima a la fábrica para importarla de nuevo. Tenía el contrato en la oficina. Y me acuerdo que en ese momento yo agarraba el lapicero y sentía un dolor en el corazón. Y cada vez que le agarraba el lapicero sentía un dolor. Yo decía, no lo hagas, no lo hagas. Y me acuerdo que me fui a la universidad. Cuando llegué a la universidad, yo dije, mire, yo quiero estudiar para ser un pastor. El decano era doctor Feliberto García, Feliberto Martínez, no aparecía por ningún lado. Y yo dije, parece que no era la voluntad de Dios. Y cuando yo iba a salir a la puerta de la universidad, alguien me hizo así, ¿para dónde tú vas? Usted vino aquí porque Dios lo trajo. ¿Para dónde usted vas? Usted vino a prepararse para predicar la palabra. Y voy a hacer un paralelo entre otra persona que era de la iglesia también, que también era un hombre de negocio. Él estaba en la iglesia de Betel y yo estaba en la iglesia central. Siempre nos comparaban a los dos. Yo decidí por Cristo y predicar la palabra. Él siguió en los negocios y me decía, mira, si hubieras seguido, tú hubieras sido millonario, tú hubieras sido esto. Él comenzó a crecer, a prosperar, abandonó la esposa, abandonó la familia, comenzó a la prostitución, comenzó a hacer cosas feas y él confiaba en sus empleados, y los empleados estaban viendo minuciosamente cada paso que él daba. Y un día salió con una cantidad de dinero y cuando iba a la casa uno de sus propios empleados le dio 3 tiros por la espalda y lo mató. Íbamos igual, lo único que tomamos direcciones y decisiones diferentes. Porque él sentía un llamado también, pero se embriagó de dinero y riqueza. Y lo puedo decir claro, él le decía Antuta de la iglesia de Betel, para si alguien quiere una referencia, lo que estoy hablando es con veracidad. Pero cada vez que yo veo a alguien que es dentista ya, siempre me dice lo mismo. Me acuerdo de tú y de Tuta, que tú decidiste servirle al Señor y él decidió hacerse millonario, hacer cosas y perdió la vida. Por eso yo digo, hermanos, amigos, con Dios no se pierde, solo se gana. No importa lo que tú pases, no importa, siempre saldrá victorioso. Es maravilloso, sus promesas son fieles y verdaderas. Yo les exhorto, hermanos, a ustedes que lo maravilloso de la vida es hacer la voluntad de Dios. Y para eso solo tenemos que cada día rendirnos y amarlo como Él lo merece. Para mí es un honor, un privilegio compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes.
Pero antes de terminar, si hay alguien aquí que quisiera recibir una oración, que sabe que necesita y que quiere ver la gloria de Dios, yo quiero invitarte para orar contigo antes de terminar. Si hay una persona, no sé quién tú eres, pero yo quiero orar contigo. Si hay alguien aquí, no sé cuál tú eres, yo quiero orar contigo. Ven por aquí, yo quiero orar contigo. Me acuerdo dando una campaña en Moca, me acuerdo como ahora mismo. Cuando yo comencé la campaña evangelística, me dijo una señora: ora por mí que me van a operar el miércoles. Siempre me acuerdo de eso. Yo dije: yo no soy nadie, usted quiere oración. Oramos ese día por la señora. 2 o 3 días después que fue al médico, que la chequearon, vino y dijo: mira, Dios hizo el milagro. Me dijo que no hay que operarme. Yo dije: dale gracias a Dios, porque Dios es misericordioso. Y Dios, cuando quiere hacer una obra, la hace, porque Él es Dios. Por eso, en esta tarde, en este momento, si tú necesitas una petición para Dios, levanta tu mano. Y en el momento que vamos a orar de corazón, vamos a confiar en Dios y vamos a entregar ese problema en sus manos. Vamos a orar, levanta la mano. Cariñoso Dios de los cielos, gracias, Padre, porque tú diste a Jesús. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por tu misericordia, porque tú nos visitas en las aflicciones. Tú nos prometes estar ahí con nosotros en esos momentos difíciles. En este momento han venido soldados tuyos aquí porque quieren depositar una petición que tienen. Tú sabes cuál es. Pero en este momento confiamos 100% que tú estás recibiendo esa petición. Ya está en tus manos. Lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Un feliz sábado para todos.